Vamos a continuar en el libro de los Salmos. Vamos a tomar la enseñanza del Salmo número 7 y le damos la gloria a Dios porque vamos avanzando bien, Padre, ¿verdad? Cada día más vamos tomando esta bendición de exegéticamente ir estudiando la palabra de Dios. Esto nos está llevando a un mayor conocimiento, a una mayor bendición. Y bueno, pues hoy nos toca estudiar acerca de la confianza en la liberación por parte de nuestro Padre Celestial, mis amados. Y justamente es este salmo de lo que se trata. Fíjense que el título hebreo para este salmo se lee Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. En la versión del rey de la New King James, traduce la palabra sigaión como meditación, aunque la palabra en sí es muy difícil de traducir, mis amados, y no se utiliza en ninguna parte solamente ahí en Habacuc 3.1, esa misma palabra de sigaión, pues la ocasión específica no se conecta fácil con un evento registrado en los libros históricos del Antiguo Testamento y pudiera ser una referencia un poquito velada, ya sea a las acusaciones de Simeí en contra de David, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5, o a los calumniadores de Saúl en contra de David. Y más que nada, este Cus, el hijo de Benjamín, pues era simplemente otro partidista de Saúl en contra de David. Entonces, aquí vamos a ver cómo el Salmo contiene tanto el clamor de angustia como la seguridad de la liberación de David por parte de Dios. Y bueno, en la primera parte de este capítulo, de este Salmo número 7, David hace un ruego por liberación. Y yo creo que muchos de nosotros en muchas ocasiones seguramente hemos levantado este tipo de oración en este sentido de un ruego por libertad, cuando nos estamos viendo muy acosados o aprisionados por parte del enemigo a través de algún pecado. Entonces, este ruego, pues lo tenemos que levantar con confianza, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2, dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Fíjense que este tipo de oraciones la levantó David cuando estaba bajo el ataque de Cus, como les comentaba, el hijo de Benjamín. Todo en lo que realmente David podía confiar en ese momento era solamente en Dios. Y por eso dice: en ti he confiado. Y cualquier otro soporte se había ido, pero ustedes y yo tenemos que estar muy conscientes de que no se necesita de ningún soporte adicional más que el de Dios. Cuando nosotros llegamos a esos niveles, mis amados, y cuando Dios lo permite, es para darnos pues una enseñanza muy correcta respecto a en quién verdaderamente depositamos nuestra fe, nuestra confianza. En dónde está nuestra roca de salvación, nuestro cimiento propiamente, ¿verdad? Y aquí vemos cómo David, pues su vida está cimentada en el Dios Todopoderoso, en ese Jehová de los ejércitos. Y yo creo que de aquí en adelante ustedes y yo, pues con mucha justicia y razón, podemos levantar nuestras oraciones basados en esta declaración: en ti he confiado. Y si en ti he confiado, pues también seguiré confiando en ti, ¿verdad? Porque recordemos que Dios, pues no cambia. Él es un Dios fiel, que no tiene sombra de variación, y por lo tanto tenemos la seguridad y la certeza de haber cimentado nuestra vida en roca firme, mis amados. Eso es lo que tenemos que entender de este
en este punto, en este salmo. Miren, es fácil el entender cómo el calumniador descrito en este salmo pudo haber salido de la latente hostilidad de la tribu de Benjamín, puesto que estaban muy adheridos al rey Saúl en ese tiempo. Algunos creen que este Cus, este hombre, pues era en realidad Saúl o Simei, y esto pues simplemente tomado por la condición de que Cus es significado de africano, y tal vez fue llamado así debido a que este hombre tenía una tez morena, y posiblemente lo hicieron como en una broma, o posiblemente tenía una belleza muy excepcional, muy personal, ¿verdad? Y por eso lo confundían con la belleza del mismo Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl era un hombre atractivo, bello propiamente? Y por eso se habla aquí de este sujeto. Y bueno, dice la palabra ahí, líbrame, ¿verdad? Pues en ocasiones la fortaleza de Dios pues es evidente en la ayuda que da a través de la prueba, como lo hemos podido ya comprobar en muchas situaciones, ¿verdad? Dios nos ha fortalecido a través de la prueba y nos seguirá fortaleciendo. Él pone las pruebas, pero siempre nos va a dar la fortaleza necesaria para salir adelante de esa condición. En otras ocasiones también es evidente que al librarnos de las pruebas, pues Él muestra su poderío, su autoridad. Y David en este punto estaba persuadido de que Dios le quería liberar de esta prueba, porque Dios tiene ese deseo en todo momento, y solamente permite que nosotros pasemos por ciertas circunstancias, por el crisol, como hemos leído y estudiado en la palabra de Dios, por ese horno de fuego en muchas ocasiones, por ese desierto, porque Él quiere que nosotros crezcamos y Él desea liberarnos en el momento en el que nosotros mostramos un desarrollo, cuando empezamos a madurar, cuando crecemos a través de esa prueba. El Señor desea que crezcamos rápidamente para también ser liberados rápidamente, pero Él nos va a dejar durante el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Hasta que nosotros realmente desarrollemos ese crecimiento que Dios quiso y quiere traer a través de las pruebas que nos generen. Por ejemplo, el ser calumniado, pues es una prueba muy severa. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría o nos gusta que alguien nos señale? Y sobre todo cuando es una calumnia, cuando no es verdad. Si alguien pues nos señala en una condición verdadera y dicen, hizo esto, hizo aquello, y es real, bueno, pues tiene uno que pagar las consecuencias. Pero cuando es una calumnia, mis amados, pues es una prueba muy severa, y no fácilmente se sale de esa condición. Y aquí vemos que probablemente pareciera que Cus, el hijo de Benjamín, había acusado a David delante de Saúl de una conspiración en su contra, ¿verdad? Y recuerden que en ese momento, pues Saúl era el rey. Así, pues el rey estaría listo para darle crédito, y tanto de su celo de David, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Saúl empezó a odiar a David por el celo que se le desarrolló? Un espíritu negativo, un espíritu de maldad que entró en la vida de Saúl, y desarrolló ese celo cuando le cantaban a David que él había matado a sus 10,000, y entonces de la relación de la cual probablemente existía entre sí mismo, ¿verdad? El hijo de Cis y este Cus, o Cis, el hijo de Benjamín, y eso se podría llamar el salmo del santo calumniado, ¿verdad? David era el santo de Dios y había sido calumniado terriblemente. Bueno, dice también David, no sea que desgarren mi alma cual león. Bueno, David creía que habrían graves consecuencias si él no fuera librado de esos enemigos, y podría ser destrozado, ¿verdad? Como si estuviera en una cueva de leones. Y este entendimiento le dio a David la urgencia de orar. Dios en ocasiones, mis amados, permite circunstancias difíciles para que despertemos o despierte esa urgencia en nosotros en orar. Y la verdad es que sería bueno para nosotros el recordar aquí que esta es una descripción del peligro de la cual
el salmista fue expuesto por medio de las lenguas calumniadoras. Y en verdad, esta no es una ilustración exagerada, pues las heridas de una espada sanarán, pero recuerden que las heridas de la lengua cortan más profundo en la que en la carne, ¿verdad? Y no sanan pronto. Esas heridas que se quedan en nuestro corazón, que se quedan en nuestra alma, mis amados, pues justamente esas heridas no sanan pronto. Cuando alguien nos hiere a través de declaraciones, de señalamientos, de acciones, son heridas que difícilmente sanan. Entonces David pues también sabía cómo era vencer a un león, ¿se acuerdan, verdad? Que él cuando cuidaba a las ovejas de su papá, pues Dios le dio la capacidad de ahuyentar a los leones, a los osos, y la metáfora del león es común en los salmos atribuidos a David, porque pues vemos que en todos los eventos, pues era natural, ¿verdad? En la boca de un rey pastor, quien tomó a los leones y los destrozó para salvaguardar la integridad de las ovejas que tenía que pastorear. Y por eso constantemente vemos en los salmos que se le atribuyen a David este tipo de observaciones acerca de el león, en esas metáforas. Y bueno, de los versículos 3 al 5 hay un ruego por la inocencia de David. Y le dice David, Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en la tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo, Selah. Bueno, fíjense bien cómo David en este momento, con estas palabras, él no reclamó una perfección sin pecado, simplemente rechazó la idea de una equivalencia moral entre él y sus enemigos. Dice, si hay iniquidad en mis manos, ¿verdad? Dice, aquí pues vemos cómo, aunque David se expresa a sí mismo de una manera en que no lo haríamos posiblemente nosotros, pues sus palabras no necesariamente significan que él estaba diciendo que era perfecto, solamente que él era inocente del crimen del cual estaba siendo incriminado en ese momento. La pregunta no sería o no debería ser si David era moralmente perfecto, sino la pregunta debiera ser si él era inocente de la calumnia en particular que le habían levantado en ese punto y que por eso lo tenían en angustia, en zozobra. ¿Ah? Y del Salmo pues aprendemos la naturaleza de los cargos, el cual él hizo en contra de David. O sea, estos cargos eran que él se había apropiado de los despojos que le pertenecían por derecho al rey, que él le había dado mal por bien y que él tomó retribución por pago de generosidad. Y bueno, pues David sabía que sus enemigos tenían sed por verlo derrotado constantemente. Y por eso dice, si yo he sido culpable de esto, pues que el enemigo persiga mi alma y que la alcance. O sea, él estaba tan confiado en lo que él hacía en ese momento, en la justicia que él estaba viviendo en comparación con la de sus enemigos, que él estaba dispuesto a ser entregado hacia sus deseos, o sea, hacia sus enemigos, si es que ellos estaban en lo correcto. Y bueno, en la parte segunda de este capítulo 7, pues viene el justo juicio de Dios en esta condición. Y entre los versículos 6 y 7 hay una súplica por la intervención justa de Dios. Y le dice David, levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Bueno, pues aquí David creía que Dios era un ser que poseía pasiones humanas como la ira, ¿verdad? Y David también creía que las pasiones de Dios eran por parte de él. Él creía que Dios estaba o estaría airado por él en lugar de estar en contra de él. Y por eso le dice, levántate, oh Jehová, en tu ira.
Y obviamente, pues nosotros tenemos que ver que es un grave error el creer que Dios no posee pasiones. De hecho, pues nosotros hemos comprendido que Dios Padre es el alma de la unidad trinitaria, ¿verdad? Porque Él expresa sus deseos, sus pasiones, cuando dice, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eh, Él es el que muestra propiamente, pues, lo que nosotros vivimos almáticamente, ¿verdad? Ese deseo de crear, ese deseo de hacer. Y bueno, pues también podemos entender que Él posee pasión, o sea, Él también, recuerden que pues a final de cuentas va a haber un juicio de ira, ¿verdad? Y entonces entendemos correctamente bien que Dios pues posee ese tipo de pasiones. Y debido a que Él, ese Jehová de los ejércitos, es Dios, pues podemos decir que esas pasiones no son exactamente como nosotros humanamente, ¿verdad? Pero pues de alguna manera son pasiones como las que nosotros tenemos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, pues nuestras pasiones pudieran asemejarse de alguna manera a las pasiones de Dios. Pero fíjense, por ejemplo, Dios no es frío, no es distante, no es un Dios sin pasión. Todo lo contrario, Dios nos ama, Dios quiere permanecer cerca de nosotros y tiene pasión por nosotros. Esa es la realidad. Entonces, fíjense bien que cuando dice álzate, despierta en favor mío, pues David creía que Dios estaba por parte de él y por su causa, pero no mantenía esta creencia de manera pasiva. Él activamente oraba por el cumplimiento de lo que él creía que sería la voluntad de Dios. Mis amados, nosotros tenemos que llegar hasta ese entendimiento en este día. Realmente, pues Dios está a nuestro favor, Él se levanta por nuestra causa, Él va como poderoso gigante, ¿verdad? Él es nuestro Jehová Nisi, es nuestro estandarte que va al frente de nuestras batallas, Él las libra, pero nosotros no tenemos que estar pasivos en ese sentido. Tenemos que activamente estar orando por el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas y obviamente estar actuando en referencia a la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a ver cómo nos vamos acercando cada vez más pues a un corazón como el que tenía David por Dios. Cuando nosotros nos levantamos también activamente, o sea que no solamente somos oidores o declaradores de la palabra de Dios, sino que somos hacedores de la palabra y que nos ponemos en acción. ¿Ah? Y luego dice la palabra ahí, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Bueno, la oración de David por protección y vindicación, pues no era enteramente egoísta. Él sabía que su destino estaba vitalmente conectado al bienestar del pueblo de Dios. Era en gran medida para el bien del pueblo completamente, el bien de la congregación. Por eso le dice, vuélvete a sentar en alto en medio de la congregación. Mis amados, nosotros tenemos que comprender que fuimos llamados a las filas de nuestro Padre Celestial, a este ejército de Dios, porque nuestro destino, realmente nuestra creación, el objetivo claro y clave de Dios en nuestras vidas está vitalmente conectado al pueblo de Dios. Somos parte de la gran familia de Cristo. Mis amados, entonces, lo que nos sucede a nosotros, pues también repercute en la iglesia de Jesucristo. Lo que oramos nosotros repercute en la iglesia de Jesucristo. Lo que hacemos nosotros, lo que si nosotros nos levantamos activamente, pues repercute en la vida del pueblo de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar, pues, como esos atalayas, esos vigías, en oración, buscando siempre la manera de hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, porque es algo en lo que Dios se complace, es para lo que fuimos creados, mis amados, para lo que fuimos llamados a salvación y vida eterna, para que nosotros también proyectemos en la gente que nos rodea el reino de los cielos.
y proclamemos el Evangelio de Jesucristo. Amén. Bueno, después vienen de los versículos 8 al 10 la defensa de David. Y dice la palabra de Dios: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y esta vemos cómo es la actitud que protegía a David de ser presuncioso, ¿verdad? Cuando le dice: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová. O sea, David con honestidad invitó el juicio y la corrección de Dios. Mis amados, el que nada debe, nada teme, como decimos nosotros. Yo sé que últimamente, ¿verdad?, hemos estado caminando en los caminos del Señor, honestamente, y podemos en su momento invitar, no para retar a Dios, no, porque acuérdense que a Dios no lo podemos retar, no como para vanagloriarnos, no, simplemente porque si nosotros estamos caminando rectamente, podemos invitar a Dios en juicio y corrección. Si estamos haciendo algo equivocadamente, pues entonces Dios tomará esa condición y nos ayudará y hará ese juicio y nos pondrá un correctivo si es que estamos errando. Y todo por su amor, porque nos ama. Por lo tanto, vemos aquí cómo David pidió la bendición de Dios de acuerdo a su justicia y de acuerdo a su integridad. De hecho, él oró de esta manera más o menos: Señor, del modo de como yo soy justo delante de ti, entonces bendíceme y protégeme de mis enemigos. Entonces, cuando David anhelaba justicia, no es que él quisiera el juicio definitivo y perfecto delante de Dios. Él busca justicia a un tiempo temprano, justicia entre él y su falso acusador. Nosotros tenemos que también orar y declarar ese deseo de justicia entre nosotros y el enemigo que se ha levantado en contra de nosotros. Recordemos que nosotros ya no tenemos enemigos posiblemente humanos y sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero sí el enemigo de nuestra vida se levanta. Y ahora nosotros entendemos que podemos pedir que Dios se levante en justicia a un tiempo temprano, justicia entre nosotros y Satanás mismo. Amén. Y por eso David dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, o sea, que se muera la maldad de los inicuos en este momento, mas establece tú al justo, dice. Pues esto nos revela más sobre el corazón de la oración de David. Más que nada, él oraba para que Dios fuera justo. Obviamente Dios es justo y no tendríamos por qué recordárselo, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera nosotros podemos levantar nuestras oraciones pues de lo profundo de nuestro corazón. Y en este sentido, por ejemplo, David no oraba por un favoritismo especial de Dios para con él. Él oraba que fuera justo simplemente y buscó su propio corazón para ayudarse a estar bien delante de Dios. Acuérdense que nuestra misma conciencia nos lleva a comprender, ¿verdad? Pues cuando nosotros buscamos en nuestro propio corazón es buscar en nuestra propia conciencia si verdaderamente estamos haciendo lo correcto o no. Y si sentimos en nuestro corazón, ¿verdad?, que estamos correctos, pues ahí es a donde nos estamos apoyando correctamente delante de Dios y que Él juzgue y que Él ponga el orden, ¿verdad? David parece que aquí ora más allá de su necesidad personal. Aquí hay un gran panorama revelado, revelando una preocupación por la justicia universal. Y este siempre es el motivo, curiosamente, de las oraciones, de las apelaciones de David por la vindicación, por el traerlo nuevamente a justicia delante de Dios. Y por eso él declara con autoridad: mi escudo está en Dios. David sabía que él tenía una desventaja insignificante delante de sus amigos y por eso tenía que confiar en la defensa que es Dios, en su gran escudo. Por eso él se veía en desventaja mínima,
porque él tenía la defensa más completa, que es la defensa que da la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso dice, mi escudo está en Dios. Su confianza en Dios, pues simplemente, ¿verdad? Lo llevó a comprender que él podría ser atacado por todos sus enemigos y saldría victorioso, porque su salvación está en Dios. Hoy te pregunto, ¿tu escudo está en Dios? ¿Realmente crees que todo lo que tú estás pasando, Dios te va a permitir salir airoso de todo esto? ¿Dios te ha dado la libertad? ¿Dios te ha dado la victoria? Amén. Nuestro escudo está en Dios, mis amados. Y bueno, ya en el versículo del 11 al 13, pues nos declara la palabra de Dios, la verdad de Dios. Él es el juez justo. Y dice la palabra de Dios, en ese sentido, Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Bueno, aquí vemos cómo la apelación principal de David hacia la prueba del hombre por parte de Dios, ¿verdad? Le hizo pensar en la justicia divina. Él declaró este principio fundamental: Dios es justo. Y es una verdad común y muchas veces rechazada acerca de Dios. Hay gente que dice, es que Dios no es justo. Yo veo cómo la gente mala prospera y yo no. Yo veo cómo la gente mala le va muy bien y a mí no. Mis amados, nosotros tenemos que caer en la gran verdad. Dios es un juez justo. Muchos anticipan que un día estarán delante de Dios, ¿verdad? De pie, de ese Dios de gran amor, de gran misericordia, de gran calidez y de gran generosidad. Pero muchas veces esas personas que solamente creen en que Dios es todo amor y es verdad, pero que rechazan la idea de que Dios es justo, pues esas personas jamás se imaginan que estarán de pie delante de un Dios que es perfectamente justo y que no puede ignorar el crimen del pecado y que hará juicio. ¿Ah? Y podemos decir que el pecado es un crimen, mis amados, el cual quebranta la buena y la sana ley de Dios. O sea, transgrede la ley de Dios y por eso, criminalísticamente hablando, pues el pecado es eso. ¿Verdad? Y mientras todos los pecados no son equitativamente pecaminosos, o sea, de alguna manera, ¿verdad? Pudiéramos como que entender que algunos pecados son peores que otros y que recibirán mayor condenación, según Mateo 23:14, ¿verdad? Aún no hay pecado pequeño o grande en contra de un gran Dios. Acuérdense que Él pone las cosas en la balanza. Entonces, la justicia de Dios es fácil de entender si simplemente lo comparamos con lo que esperamos de un juez terrenal. No pensamos que es correcto o bueno si un juez humano excusa el crimen en el nombre de la compasión. Simplemente esperamos que los jueces sean justos, ¿verdad? Pero aún muchos están absolutamente confiados de que Dios será un juez justo en el día del juicio. Confían tanto en esto que muchas veces equivocadamente descansan en esa idea para su salvación. David sabía la verdad y es lo que quiero que en esta mañana nos quede bien claro. Dios es un juez justo y no va a pasar por alto algo que no hayamos puesto en una declaración correcta delante de Dios. Recuerden que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nosotros venimos en un arrepentimiento genuino, declaramos nuestro pecado, pedimos perdón y procuramos no volver a repetir ese tipo de condiciones. Amén. Esa es la justicia de Dios. Y acuérdense que la justicia de Dios también ya fue descargada en Cristo Jesús. Entonces, allí, pues nosotros tenemos una gran bendición. Por la fe,
ejercemos en Cristo. Dice, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Bueno, David aquí consideró la prontitud de Dios para juzgar al pecador. David vio la espada afilada y el arco tenso de parte de Dios. Él ya estaba preparado para juzgar y el pecador jamás debe presumir que Dios retardará su juicio, mis amados. Este es otro grave error, ¿verdad? Hecho por muchas personas que ven a Dios retardando el juicio merecido debido a la misericordia y que pecan o yerran por la idea de que Dios no está preocupado con la justicia. No, Dios es un Dios justo, mis amados. En lugar de ello, nosotros deberíamos de preguntar, ¿por qué Dios detiene la inmediata aplicación de la justicia? Y podemos contestar a lo mejor hasta con preguntas mismas. ¿Será que el pecador no es en realidad culpable? ¿O será porque la ley no es lo suficientemente clara? ¿O será porque la humanidad de hecho merece tal misericordia? ¿O será porque Dios no es poderoso para traer justicia? ¿O será porque Dios en realidad no es justo? ¿Qué será la verdad? Bueno, pues ninguna de las anteriores preguntas es cierta, pero la espada está afilada y el arco está preparado. Lo único que contiene el juicio o detiene propiamente el juicio inmediato de Dios en contra de los pecadores es la misericordia que no merecemos de parte de Dios y que nos da, bueno, que le da al pecador un periodo de tiempo que solo Dios pone para arrepentirse. Y sobre tal misericordia jamás debemos tenerla en poco, mis amados. Ha dicho que Él lo hará. Y no, él ya lo ha hecho. Su espada está desenvainada. Su arco está tenso y las flechas están preparadas y listas para ser disparadas, mis amados. Entonces, nosotros tenemos que ver que si no nos arrepentimos, pues tendremos que vivir las consecuencias de esa condición. Dice, armas de muerte, saetas ardientes. Esta poderosa imagen poética, pues comunica la severidad del juicio de Dios. Y pues simplemente nos está proveyendo otro incentivo para el arrepentimiento, ¿verdad? Nos está advirtiendo propiamente. Miren, la ira de Dios puede ser lenta, pero déjenme decirles que siempre es segura. En una seguridad desconsiderada, el hombre juguetea y desparrama el precioso tiempo, desperdicia el tiempo. Él no sabe, el hombre no sabe que cada transgresión le saca más filo a la espada de Dios, la cual si es así afilada continuamente para la destrucción propia del hombre. Bendito sea Dios, porque ahora nosotros, ¿verdad? En Cristo Jesús, por la fe que hemos desarrollado en Cristo y hemos declarado, pues nosotros no estaremos en el juicio de ira. Dios desgraciadamente ya descargó toda su ira en Cristo Jesús. Y es el tiempo solamente de que nosotros, en la bendición que tenemos, pues hagamos lo que nos corresponde como hijos de Dios. Ya no seguir en el pecado. Y esto pues nos lleva a entender en la tercera parte de este capítulo 7, pues la resolución del asunto. A final de cuentas, ¿qué va a haber acerca de la maldad de los impíos? Y el versículo 14 dice, aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Esta declaración, mis amados, aparentemente obvia, pues es muy importante. Muestra que el corazón impío se mostrará a sí mismo en obras impías, obviamente. ¿Verdad? Esas obras impías pueden tener la cubierta de respetabilidad, de, entre comillas, de una buena acción, pero no obstante estará llena con iniquidad. Como lo fue con el caso de los fariseos en los días de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Sus obras, entre comillas, para todos los judíos, pues estaban cubiertas de respeto,
estaban haciendo lo correcto, estaban salvaguardando la palabra de Dios, de que ningún hombre viniera a levantarse como el Mesías si ellos no entendían que verdaderamente era el Mesías. Y asesinaron a nuestro Señor Jesucristo, lo vituperaron, lo golpearon, hicieron con él escarnio, pero a final de cuentas fue llena toda esa acción de iniquidad, de pecado. Imagínense atentar en contra del Hijo de Dios. Y así es como la maldad concibe, ¿verdad? Maldad, simplemente. El impío concibe maldad. Y dice, se preñó de inequidad y dio a luz engaño. Bueno, pues esto muestra la fuente del pecado. Y esa fuente del pecado está dentro del pecador. El pecador da luz a un pecado, así como la madre da luz a sus hijos, desde adentro, ¿verdad? Así es lo que pasa. Entre los versículos 15 y 16, Dios lidia con los impíos y dice la palabra de Dios, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Esto demuestra, mis amados, un método común de la distribución de la justicia por parte de Dios. En el hoyo que hizo, caerá. Bueno, Dios a menudo trae la misma calamidad sobre el impío, la cual ellos han planeado para el justo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de lo que sucedió en la vida de Mardoqueo? Cuando este hombre que lo quiso matar puso un cadalso para ahorcar a Mardoqueo y pues realmente quien trajo para sí mismo esa calamidad fue el propio, ay, se me olvidó el nombre de este hombre, él fue el que generó esa condición y fue para él el daño, porque Dios es justo, mis amados. La senda de los impíos no puede prosperar. El impío crea su propia destrucción. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, vemos que esto no es sino la máxima metáfora para decir que un pecador jamás hace lo que espera hacer, sino que al final de todos sus planes hay decepción. Y es verdad. Cuando dice que su agravio caerá sobre su propia coronilla, pues nos da dos ejemplos entre muchos en la Biblia, ¿verdad? Que fueron el destino de Amán, ya me acordé, el enemigo de Mardoqueo y los judíos, como les comento, y los enemigos de Daniel en el pozo de los leones, no sé si se acuerdan de ese pasaje también. Entonces, para aquí tenemos ya en el versículo 17, pues la respuesta de la alabanza. Y dice la palabra de Dios, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová Altísimo. Bueno, David fue lo suficientemente sabio para alabar a Dios de acuerdo a su justicia y no a la propia justicia de David. Siempre exaltó la justicia de Dios, mis amados. Aunque aquí vemos cómo David apeló hacia Dios en este salmo en base a su bondad comparada, ¿verdad? Esto no era una oración de justicia propia. David sabía la diferencia entre la justicia del hombre relativa y la justicia perfecta de Dios. Y esa justicia es la que es digna de alabar, de exaltar. Y por eso dice, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Bueno, David termina este salmo número 7, ¿verdad? El cual comenzó en penumbra, pero lo termina en alabanza. Él podía alabar a Dios porque llevó su causa a Dios y por fe dejó toda su causa allí, en la presencia de Dios. Eso es lo que nos debe quedar el día de hoy también, mis amados. Cuando nosotros venimos al trono de la gracia a expresarnos delante de Dios, pues tenemos que dejar pues ese peso que nos agobia, esa carga, eso que de alguna manera nos tiene así, dejarlo a los pies de Cristo y alabar su nombre y por fe declarar que Dios está actuando en consecuencia por su gloria, por su amor y por su misericordia. Amén.
Entonces, vamos a atender el Salmo número 8, mis amados, en donde vemos la gloria de Dios en la creación. El título de este salmo es Al músico principal, sobre Gittit, Salmo de David. Y aquí pues indica la audiencia del salmo. O sea, cuando dice al músico principal, el autor del salmo, que es David propiamente, y el sonido del salmo, que declara sobre Gittit. Ese sobre Gittit es como le dan instrucciones a los músicos de cómo debe ser ese sonido. Debe ser un sonido alto, un sonido suave, ¿verdad? Y de esta manera, pues, miren, tengo aquí desde ayer lo que les he mostrado de lo del El Mesías, que es una obra de Friedrich Händel. Pues aquí hace una observación de cómo debe de ser este tipo ¿cómo se llama? De ejecución. En cada una de estas partituras se hace la observación de cómo tendrá que darse el tono. Y primero aquí muestra la obertura, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, dice aquí, si ustedes leen, dice grave. Y justamente esto les está indicando y también les da el tiempo. Si pudieran leer aquí, hay un 120. Entonces, esto es exactamente lo que nos refiere la palabra de Dios cuando hace una observación en el título de los salmos en particular, porque recuerden que son cánticos, ¿verdad? Entonces, ya comprendimos ese Gittit, ¿ok? En este salmo, David habla de la gloria de Dios y cómo la gloria del hombre y su destino se refleja sobre Dios. Y bueno, pues en la primera parte de este salmo, pues vemos la gloria de la creación a plena vista. Y en el versículo 1 vemos la gloria de Dios en la tierra y en los cielos. Y dice la palabra de Dios, oh Jehová nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Aquí David reconocía tanto el nombre de pacto de Dios, ¿verdad? Como Jehová, ese Jehová de los ejércitos, y la posición del mismo Jehová hacia su pueblo. Su posición es la de ser el Señor de señores, ¿verdad? Esa es la posición correcta de parte de Dios para nosotros. Era simplemente directo y una manera común de decir que nuestro Dios es nuestro amo, es el amo del universo. Amén. Y bueno, aquí podemos también generar una realidad de declarar a Jehová como nuestro sostén, ¿verdad? En quien podemos apoyarnos. La raíz de la declaración Yahweh Adonaihu, que es Jehová nuestro sostén, nuestra estancia o apoyo, pues esa raíz da significancia a el dirigir, gobernar, juzgar o apoyar. Así que Adonai, ¿verdad?, es el director, el gobernante, el juez o el soporte del hombre. Y por eso David pues lo declara de esa manera muy directa, ¿verdad? Y declara a Jehová Adonai. En ese sentido es como nosotros lo tenemos que tomar, como nuestro gobernante, nuestro juez. Amén. Y dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. David también reconocía que aunque Jehová era el Dios de pacto de Israel, pues él también era el Dios de más aparte de Israel. Porque dice, tu nombre es glorioso en toda la tierra. Y por eso nosotros, pues ahora podemos verdaderamente acogernos a ese glorioso nombre, porque Él es el gobernante, el amo de toda la tierra, no solamente del pueblo de Israel. Y ahora ha extendido su pacto en Cristo Jesús para nosotros, ¿verdad? Y ya no nada más es el pacto de Israel el que se está viviendo, sino ahora estamos en el pacto de la gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre de Cristo ahora hemos hecho un pacto con Dios para su gloria. Y dice la palabra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Pues al mismo tiempo la tierra
pues obvio que no es suficiente. Jamás va a ser suficiente para medir la gloria y la excelencia de Dios. Ahora vemos cómo su gloria se extiende y se reconoce sobre los cielos, sobre, sobre toda su creación simplemente. En el versículo 2 vemos cómo la gloria de Dios es su fuerza sobre sus enemigos. Y dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. En el primer versículo, primero David considera la grandeza de Dios por su evidente poder y gloria en la creación, tanto en la tierra como en los cielos. Ahora, en el segundo versículo, pues él considera que el poder y la gloria de Dios pueden ser vistos en pequeños niños. Dice, niños y de los que maman. Mientras la fortaleza de Dios, pues es evidente para todos nosotros, ¿verdad? David aquí tocó un tema familiar en la Biblia, fíjense. La idea de que Dios usa lo débil para mostrar su gloria y fortaleza, lo que nos da también por allá en 1 Corintios 1:27, ¿verdad? Pues es un ejemplo de esto que estamos comentando. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esta es una conexión muy propia que tenemos que hacer, mis amados, para comprender del por qué utiliza esta expresión, ¿verdad? Es difícil el pensar de algo más débil e impotente que un pequeño bebé, pero el mismo Dios, quien puede fundar fortalezas, de la boca de los niños y de los que maman, puede dar fortaleza y apoyo hacia todos nosotros en medio de nuestra debilidad. O sea, el Dios que levanta algo poderoso a través de un débil e impotente bebé puede traer a nuestras vidas, en medio de nuestra debilidad, esa fortaleza que necesitamos. La palabra aquí parece indicar una fuerza que a través de un material tan frágil como el habla de los niños, pues Dios pueda edificar una fortaleza, la cual, como las murallas de un castillo, frenará y aquietará al enemigo incansable. Entonces, Dios se puede valer de cualquier situación para darnos bendición. Entonces, las alabanzas del Mesías, celebradas en la iglesia de Jesucristo por sus hijos, ¿ah? Tienen en ellos, en esas alabanzas, una fuerza y poder que nada va a poder resistir, mis amados. Entonces, significativamente, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo citó este pasaje hacia sus acusadores indignados ahí en Mateo 21:16. Fíjense, mientras Jesús hacía maravillosos milagros en el área del templo y mientras él recibía la alabanza de los niños que clamaban Hosana al hijo de David, ¿se acuerdan? Pues los otros querían destruirlo. Y simplemente él muestra cómo a través de esa debilidad de los niños se glorificaba al Dios Todopoderoso. Por eso nosotros, al levantar nuestra voz, mis amados, cuando nos sentimos más débiles, cuando realmente vemos quebrantada nuestra condición, Dios se levanta como poderoso gigante. Porque en automático vamos a entender que no fue ni por nuestra fuerza, ni por nuestra autoridad que logramos salir adelante, sino que justamente allí en esa debilidad, Dios muestra su poder, su fortaleza, para que su gloria no sea empañada por ninguna razón. Amén. Y dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Pues la razón del por qué Dios muestra su fuerza en vasos tan frágiles, poco comunes, como cuando estamos más débiles, cuando estamos más indefensos, es porque obran para callar al enemigo, a Satanás, ¿verdad? Mismo,
a los adversarios que se levantan en nuestra contra, porque ellos ya no tienen nada que decir cuando Dios obra poderosamente en una persona débil. Y por eso justamente Dios nos permite llegar hasta esos puntos en donde vemos nuestra realidad delante del enemigo. Si nosotros nos viéramos verdaderamente delante del enemigo, cómo estamos indefensos completamente en nuestra propia condición, y por eso Satanás hace trizas al hombre, porque no tenemos fuerza como para defendernos ante sus ataques, ante la tentación, y por eso somos vencidos muy fácilmente en la tentación si Cristo no está con nosotros. Pero le damos la gloria a Dios porque cuando Él está en nuestra vida, cuando Él se levanta a nuestro favor, ¿verdad? Como ese poderoso gigante, somos fuertes, mis amados. Ahí está nuestra fortaleza. Es cuando vencemos la tentación, cuando pisoteamos al enemigo, al cual ha sido puesto ya por estrado de nuestros pies. ¿Ah? Y allí es así donde nosotros entendemos claramente este pasaje bíblico. Un ejemplo de esto, pues recuerden, es la historia dramática de Job. ¿Se acuerdan? Apenas la acabamos de estudiar. En ella Dios silenció las acusaciones de Satanás en contra de Dios y de Job por la mente de que él sostuvo a Job, ¿verdad? Con su mano invisible. Vemos la manera en que Dios sostuvo a Job durante todos esos meses en donde él estaba en una profunda debilidad. Y Dios permitió que Job llegara a una debilidad inclemente, mis amados. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando él ya decía, ya no soporto más, ya deseo que la muerte me llame, ya deseo que todo esto se acabe? Pero vemos cómo Dios lo mantuvo y lo sostuvo hasta el punto en el que Dios demostró su poder y su autoridad. Fíjense, al citar este pasaje en Mateo 21, versículos 15 y 16, Jesús le dijo a sus acusadores quién era él y quién eran ellos. Ya que los niños y de los que maman alaban a Dios, en el Salmo número 8, Jesús se identificó a sí mismo como ese Dios, el Dios vivo y verdadero. Y en esto Jesús también identificó a los escribas y a los maestros indignados en ese momento como al enemigo y al vengativo que se describen en este Salmo número 8. Spurgeon hace una aclaración, una anotación muy especial, y lo quiero leer tal cual él lo escribió. Y dice Spurgeon, ¡ja, ja, ja! Oh adversario, el ser vencido por la fuerza de Behemoth o Leviatán puede hacerte enojar, pero el ser herido por la boca de los niños hará que muerdas el polvo en el mayor de las deshonras. Estarás quebrantado de una manera amarga, ahora que de la boca de los niños y de los que maman has sido puesto en vergüenza. Aleluya. Mis amados, esto es lo que tenemos que ver. Cómo Dios exalta al humilde. Cómo Dios pone en un sitio justo a aquellos que en humildad reconocemos nuestra gran necesidad por su poder, por su gloria, por su presencia en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a quedar pendientes para el día de mañana atender el Salmo número 8 en la segunda parte y vamos a orar a Dios. Vamos a ir avanzando respecto a cómo Dios nos va permitiendo, ¿ok?